Senhor começou a devolver à igreja a palavra profética, e especialmente com muito encargo no coração de promover a pregação do Evangelho do Reino em toda a terra habitada. Amén, Señor Jesús. Estamos en el nuevo año, hermanos. Queremos presentarles el nuevo alimento diario, reconectados con Cristo. Hermanos, invitarlos a que puedan estar conectados a la palabra profética. Este año sea un año de consagración, sea un año que podamos servirle al Señor, podamos realmente meternos en los negocios del Señor. Oh, Señor Jesús, luchar por su reino aquí en la tierra. Señor, porque fuimos inyectados con ese veneno de Satanás, pero nuestra única salvación está en la palabra. Y este alimento diario llegó para disfrutar, para realmente tener conocer el corazón de Dios, ser uno con este encargo. Oh Señor Jesús, amén. Bueno, los dejo con mi papá. Amén, el alimento. Amén, Señor Jesús. Señor, de verdad, que este nuevo año sea para agradar al Señor cada día. Entonces, vamos a empezar orando. Señor Jesús, Señor, en esta noche, Señor, queremos darte la preeminencia a ti para que tu palabra pueda llegar a cada uno de nosotros y que tu palabra nos sirva para estar cada día más cerca. Oh, Señor Jesús, ven a hablar por nosotros, Señor. Amén. Bueno, hermanos, el Señor esta semana va a tener como título Caín y Abel. Y el Señor nos va a mostrar que la historia que revela una carga genética maligna inyectada en nosotros. Y vemos que en el capítulo 3 de Génesis, el Señor tenía una gran expectativa. Y era que al crear al hombre, era que éste sojuzgara todas las cosas, poniéndolo bajo su gobierno. Y así Dios gobernaría toda la tierra a través del hombre. Sin embargo, Eva, sin protección de su esposo, de su marido, se enfrentó a la serpiente y cayó en su trampa.
y vemos que desobedeció la palabra de Dios. Desobedeció la palabra de Dios y cayó en la trampa de la serpiente, que le dijo que podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y que esto contradiciendo la dirección del Señor que le había dado, que su vivir debía de ser de comer el árbol de la vida. Entonces vemos como aquí, por no buscar la dirección, por descuidarse, Eva enfrentó a la serpiente y ésta la engañó con palabras y la llevó ¿a qué? A comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, contradiciendo todo lo que el Señor le había dicho, que si comiera de este árbol, ciertamente moriría. Vemos que este simple, de pronto se ve, a veces se ve como un simple acto, pero el resultado de este acto de desobediencia fue que era aparente inofensivo. El resultado fue que perdió la presencia del Señor y el resultado más grande fue que entró la muerte. Entonces vemos que esto fue mucho más grave, esto fue muy grave y mucho más grave de lo que creemos. Y vimos que como este acto contradecía la palabra de Dios, y la muerte a su vez pasó a todos los hombres. Vemos que este acto, ¿qué pasó? Que pasó el pecado a todos los hombres y a su vez la muerte. Hermanos, pero vemos que Dios estaba decepcionado del hombre, pero dio una esperanza, la cual nos las muestra en Génesis 3, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Dios trajo esperanza al hombre, porque tras desobedecer su palabra, sería condenado a muerte por Dios, y la vida humana perdería su sentido. El hombre fue creado precisamente para que Dios reinara a través de él, pero cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, puso enemistad entre Dios y el hombre. Entonces, hermanos, vemos que aquí el Señor nos está hablando de cómo entró ese pecado en el hombre y una enemistad entre Dios y el hombre. Pero vemos aquí que el hombre no solo comió del árbol de la vida, sino que también comió del árbol que Dios le había prohibido. Hizo exactamente lo contrario, convirtiéndose así en un hombre caído. Señor Jesús, oh Señor Jesús, de verdad el Señor mostraba aquí cómo la caída del hombre, la desobediencia, nos llevó a tal problema, ¿verdad? Y hoy la descendencia del hombre caído toma todas las generaciones que nacen. Bueno, eso fue una semilla que fue sembrada en el hombre y que hoy también está en nosotros. Esto fue vemos, de pronto a veces nosotros no vemos la grave situación en la que estamos metidos, porque fue una situación grave que indica que esta simiente de la serpiente entró. Por eso lo que el Señor nos habla aquí es que cuando nosotros estamos en la carne, hermano, es un problema. Porque cuando estamos en la carne, lo que sale de nosotros es el veneno inyectado por la serpiente. Por eso el Señor, cuando nosotros escuchamos todas estas palabras, hermano, aún la parte buena del alma es peligrosa. Dice aquí textualmente que
Espero que después de escuchar todas estas palabras tengamos temor de vivir en la carne, incluso de vivir vivir en el lado bueno de la carne, porque hay algo más dentro de nosotros, que algo que Dios no creó, que ha venido a morar en nosotros, y es esa carga genética de la serpiente que nos lleva a ser nos lleva a hacer lo que desagrada a Dios. Entonces, hermanos, de verdad que tengamos esto presente. Estamos en un peligro constante cuando estamos en la carne, y el Señor habla aquí de que aún Pablo dijo en el versículo 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, porque eso, el pecado que está en nosotros, el veneno que fue inyectado por la serpiente, hermano, es un peligro. Entonces vemos que más adelante, pero hermano, el Señor proveyó una salida. Y hermano, el Señor nos dio una salida para salvar al hombre. Entonces esto es lo que debemos ver, que hay una salida para salvar al hombre, y es estar cerca a la palabra, estar unidos, porque si estamos unidos a la palabra, hermanos, estamos permaneciendo en el Espíritu. Oh Señor Jesús, Dios proveyó una salida para salvar al hombre. Dios proveyó una salida para salvar al hombre. Amén. Dios proveyó una salida para salvar al hombre. Dios proveyó una salida para salvar al hombre. Aleluya. Gracias al Señor, hermano. Gracias al Señor, ¿verdad? Que Dios proveyó esa salida, ¿verdad? Para salvarlo a usted y para salvarle a mí. Señor Jesús. Entonces, en este punto miramos aquí, ¿verdad? Que a través de la luz de la palabra dice la cruz y la siembra de la genética de Dios. Aleluya. Hermano, al recibir, ¿verdad?, esta carga de la genética, ¿verdad?, que Satanás sembró en la humanidad, la única salida, ¿verdad?, para el hombre, para usted y para mí, es la cruz de Cristo. Señor Jesús, hermano, es la cruz de Cristo. Aquí no se trata de que usted ahora vaya a hacer señal, hermano. Es la cruz de Cristo. Es la única salida. Y la solución es la muerte al viejo hombre. Señor Jesús, hermano, y la solución es la muerte al viejo hombre. Nosotros tenemos que darle muerte a ese viejo hombre. Yo tengo que darle muerte a ese viejo hombre. Hermano, esto no se trata aquí de que yo vaya a revivir el viejo hombre. No, tengo que darles muerte. Tengo que morir a mis situaciones. Señor, cualquier problema que se me presente, yo le tengo que darles muerte al viejo hombre. Señor Jesús, hermano, porque dice que hoy de manera reformada, pues la carne genética de la serpiente está inyectada, que solo hay una manera de ser liberado de la carga genética de la serpiente, es hacer morir el viejo hombre. Señor Jesús, por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Romanos 6 dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Señor Jesús, hermano, el apóstol allí, a través de la palabra, ¿verdad?, lo aclaró muy bien. Hermano, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿verdad? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, para que yo y usted no sirvamos más al pecado. Señor Jesús, la palabra, hermano, la palabra nos está hablando y yo tengo que tomarla en serio. Señor Jesús, hermano, ¿por qué? Porque dice que esta esclavitud, si hacemos el mal, ¿qué pasa? Estamos condenados. Y si hacemos el bien, fracasamos. Imagínese usted. Entonces, ninguna de las dos sirven. Si yo hago el mal, estoy condenado. Y si hago el bien, fracaso. Señor Jesús, entonces, dice, ¿qué podemos hacer? Nada. Hermano, no podemos hacer nada. Cristo murió por usted y murió por mí.
Él hizo todo, hermano. Por eso dice que cuando, por la fe, ¿verdad? Cuando recibimos, dice que somos incluidos, ¿verdad? En esta muerte. Aleluya. Por la fe, hermano, somos incluidos en la muerte de Cristo. Señor Jesús. Hermano, por eso dice que debemos amar la obra de la cruz de Cristo. Es nuestra redención para nuestra salvación, nuestra liberación de la cautividad del pecado. La cruz nos libera de la carga genética de la serpiente. Hermano, tenemos que estar convencidos, hermano, que es la cruz. La cruz es la que me puede liberar, ¿verdad? De esta carga que recibimos, ¿verdad? De la serpiente. Es la cruz de Cristo, hermano. Por eso yo necesito amar la obra de Cristo en la cruz. Amén. Y seguimos, hermano. Por eso en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Vemos que nuestro Señor vino a la tierra. ¿Qué vino a hacer nuestro Señor a la tierra? Vino a sembrar, porque ya la serpiente se había adelantado, tratando de dañar el plan de Dios. Pero gracias al Señor que Cristo vino como ese sembrador, hermano, ¿verdad? Pero ¿qué vino a sembrar? Vino a sembrar la semilla del reino. Aleluya. Vino a sembrar la semilla del reino en usted y en mí. Señor Jesús. Por eso en Cristo hoy, una nueva esperanza. La esperanza de sembrar la semilla divina, la semilla del reino. Señor Jesús. Hermano, por eso hoy nos encontramos, ¿verdad? Entre dos reinos. El reino de Satanás y el reino de Dios. Señor Jesús. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Porque la semilla divina, la semilla del reino, que proviene de la palabra del reino, Dios obra a través de su palabra. Aleluya. Por eso dice que Dios se inyecta en nosotros. Esa es nuestra salvación. Ahora llevamos el ADN de Dios. Amén. Qué precioso, hermano. Que Dios se ha inyectado en usted y en mí. Ahora tenemos el ADN de Dios. Aleluya. Hermano, entonces miramos aquí que nuestro Señor dice que no se quedó. Es nuestro ejemplo, hermano. Yo miraba que es nuestro ejemplo. De que Él no se quedó en cuatro paredes. Hermano, Él dice que andaba de aldea en aldea, en ciudades, predicando el evangelio, sembrando la semilla del reino. Hermano, yo creo que este año, ¿verdad? Es para que usted y yo despertemos, este año 2026, para que usted y yo despertemos. De pronto yo me he acomodado, me he quedado en cuatro paredes, le pido perdón al Señor, pero gracias al Señor que nos da otro nuevo año, hermano, para que salgamos a predicar el evangelio. Tenemos nuestro ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús. Por eso dice que allí habla de una tierra, ¿verdad? Dice, la tierra es el corazón del hombre. Es la tierra donde Dios inyecta la semilla del reino para que la vida divina germine y su reino pueda crecer. Aleluya. Por eso voy a leer esta parte aquí, ¿verdad? Para darle espacio a mi hermano. Dice, después de estas palabras de la vida de la iglesia, debe vivirse en otra esfera. Ya no es en la esfera de la carne, ya no es la esfera del viejo hombre, ni de nuestra capacidad. Señor Jesús, hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A vivir en esta esfera. Aleluya, en la esfera celestial. Amén. Amén, amén. Señor Jesús, realmente el Señor nos ayuda a vivir en esta esfera. Como decía nuestro hermano, el Señor hoy tiene una preocupación y es que el Señor quiere saber cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Porque si nuestro corazón no está trabajado, no va a poder dar fruto. Y continuando esta palabra del día miércoles, el Señor nos viene a mostrar algo también, un proceso bien fuerte que el Señor tocó en mí, que se trata sobre la vanidad de la vida humana, ¿cierto? En mi ejemplo, colocándome a mí como ejemplo, el Señor día a día quiere trabajar nuestro corazón de todos los jóvenes, porque esto es lo que el mundo nos presenta, ¿verdad? El mundo nos presenta
muchas cosas para distraernos de aquello que es la voluntad de Dios. El mundo quiere cada día sacarnos más tiempo con el fin de que no podamos cumplir esa voluntad. Pero gracias a Dios, hermano, y ya adelantándome mi palabra, el Señor hoy nos trajo la palabra profética, amén. Nos trajo la palabra de vida, el colportaje, la casa adolescente. Todo esto hace, todas estas herramientas que el Señor nos dio, hace con que todas las cosas del mundo ya pierdan también sentido para nosotros, que Dios nos llamó, nos escogió, a los capitanes, a las tropas, a los intendentes, ¿verdad? Y el Señor dejaba claro en esta palabra del día miércoles, decía lo siguiente, ¿cierto? Que después del pecado, la vida humana quedó marcada por la vanidad. Señor Jesús, a partir de Génesis, hermanos, se muestra que Eva pensó que Caín sería el descendiente prometido. Pero con el tiempo comprendió que de la vida humana, fuera de Dios, todo es vanidad, ¿cierto? Señor Jesús, fuera de Dios, amados, todo es vanidad. El Señor nos deja eso muy claro. Quería compartir rápidamente en el en el capítulo de Eclesiastés, capítulo 1, versículo dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Señor Jesús, hermano, hoy todo lo que este mundo nos presenta, el trabajo, el dinero, las redes sociales, si todos nos damos cuenta, todo es vanidad. El hermano Pedro siempre deja claro en los mensajes. Hermanos, nosotros aquí en esta tierra no podemos creernos nada. Yo no soy nada en esta tierra. Fuera de Dios yo no soy nada. Por eso necesitamos cada día, hermanos, volvernos a la palabra. Y otro punto que compartía este día era lo siguiente: Adán y Eva vivían en la plenitud, en la presencia de Dios. Después de la vida, después que ellos cayeron, la vida se volvió esfuerzo, sudor, repetición. Y hoy no estamos lejos de eso, ¿verdad? Hoy lo que vivimos es, las personas viven ese vacío, se levantan, van a su trabajo, vuelven a la casa y así viven su día, ¿cierto? No le encuentran sentido. Pero hoy usted y yo, hermano, Dios nos ha dado ese camino, que es la vida de Dios, la palabra, amén. Y concluyendo esta palabra, quería compartir con los hermanos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25, dice así: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Señor Jesús, hermano, la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es lo que va a permanecer, aquello que está en nuestro corazón. Señor Jesús, hermano, ahí está nuestra esperanza. Fuera de esto no hay más esperanza. Amén, Señor Jesús. Amén. Aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya, hermano. Como han compartido nuestros hermanos, dice que el Señor nos hablaba que no busquemos las cosas terrenales, que no nos aferremos a lo terrenal, porque todo es pasajero. Todo es como la hierba y la flor del campo. Hoy está y mañana no está. Necesitamos buscar con premura. Es la palabra del Señor, que ella permanece para siempre. Amén. Aleluya. Hermanos, seguimos con el encargo. Señor nos hablaba de la ofrenda que agrada a Dios. Mire, la ofrenda que agrada a Dios. Y en Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5, vemos la ofrenda de Caín. Entonces, para precisar, voy a leer estos versículos. Dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 5 dice: pero Jehová no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Según este versículo vemos aquí que Dios no se agradó de Caín y mucho menos de su ofrenda. Señor Jesús, ninguno de los dos.
ni el que la llevaba, y ni la ofrenda que llevaba Caín. Señor Jesús, Señor nos ayude, hermano, en cuanto a esta palabra. Señor Jesús. Entonces vemos en el versículo el 4, vemos la ofrenda de Abel. Dice, Señor Jesús, y Abel trajo también de los frutos de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire, qué hermoso. En la primera ofrenda, que era la de Caín, dice que Dios no miró ni a Caín ni lo que llevaba Caín. Pero aquí en la ofrenda de Abel dice que Jehová Dios miró con agrado a Abel y la ofrenda que llevaba Abel. Eso tiene mucho que decir, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor nos hablaba que muchos se preguntarán, ¿por qué Dios trató así a Caín? Oh Señor Jesús. Entonces el Señor nos decía que solo lo entenderemos si consideramos la cuestión de la simiente que habla de Cristo. Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Dice, después que la caída del hombre, Adán y Eva, ellos intentaron cubrir su desnudez cosiendo hojas de higuera. Señor Jesús, haciendo delantales. Señor Jesús, pero todo eso fue su esfuerzo humano. Todo fue en vano. Oh Señor Jesús. Pero en Génesis 3, versículo 21, dice, Jehová hizo al hombre y a su mujer túnica de piel y lo vistió. Señor Jesús, esto muestra un principio relacionado con nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo murió por nuestro pecado. Mire, Cristo murió por nuestro pecado. Oh Señor Jesús, y nos vistió de su justicia. Oh Señor Jesús. Oh, alabado sea el Señor. Dice, la ofrenda de Caín no representa a Cristo. Escuche bien. La ofrenda de Caín no representa a Cristo como el redentor de nuestros pecados, sino que exhibió pues su esfuerzo de su labor, del esfuerzo humano, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. La ofrenda de Abel, oh Señor Jesús, sí hablaba de Cristo, sí representa a Cristo. Y eso lo confirma Efesios capítulo 1, versículo 7. Para precisar, vamos a leerlo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gloria. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Dónde hay redención? En Cristo, hermano. Oh Señor Jesús, le vuelvo a leer, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gloria. Oh Señor Jesús. Abel entendió este principio, y comenzó a criar ovejas para ofrecer sacrificio a Dios. Y nada era para él, solamente la piel del animal. Mire, hoy nosotros nos aferramos con el esfuerzo humano trabajando en esta tierra, pero muchas veces para nosotros. Pero aquí nos muestra un principio que el Señor nos dice que en el comienzo nadie comía esos animales. Entonces Abel, él se dedicó a crear ovejitas, pero de allí era para sacrificio a Jehová, y solamente la piel era para él. Oh Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Dios quería librarnos. Dios quiere librarnos de la esclavitud del esfuerzo humano. Escuche bien, de nuestros propios esfuerzos. Pero el hombre natural no se sujeta a Dios. Mire, el hombre natural no se sujeta a Dios. ¿Por qué? Sino que la carga genética de la serpiente, sino a la carga genética de la serpiente. Siempre el hombre tira para el otro lado, hermano. En su hombre natural. Solamente Dios nos puede salvar por medio de su vida, por medio de su naturaleza divina, por medio del Espíritu, que nosotros estemos rectecitos por esta línea que Dios quiere, haciendo su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ya para ir cerrando, dice, es necesario buscar su presencia para escuchar su palabra. Mire, es necesario
buscar su presencia y escuchar su palabra y conocer su corazón. Es necesario buscar su presencia. Es necesario buscar su presencia y escuchar su palabra y conocer su corazón. Y conocer su corazón. Hermano, dice, el esfuerzo humano jamás agradará a Dios. Nuestro esfuerzo humano jamás agradará a Dios. Mire, porque el hombre natural está contaminado con el ADN de la serpiente. Oh Señor Jesús. Dice, por eso es importante o necesario conocer el suspiro, aleluya, el suspiro de Dios para hacer su voluntad. Oh Señor Jesús, escuchar su suspiro para cumplir su voluntad. Escuchar su suspiro para cumplir su voluntad. Que Dios me lo bendiga. Amén, amén. Gracias al Señor, que Él quiere que conozcamos su suspiro para hacer su voluntad. Ven, muchas de las cosas que el Señor nos está hablando en esta semana es que a veces cometemos muchos errores y es que hacemos la voluntad de Dios conforme a nuestra capacidad, ¿verdad? Conforme a nuestra manera de ser, pensando que estamos haciéndolo bien y agradando a Dios. Pero el Señor el día viernes nos muestra que hay alguien, un personaje muy especial, que era Caín, que él pensó que hacer la voluntad de Dios era con su propio esfuerzo, hacerla con su propia capacidad, ¿verdad? Y hoy el Señor nos está iluminando de que necesitamos experimentar y conocer el suspiro de Dios para hacer la voluntad de Dios. Uno de lo que el Señor nos mostró esta semana y es que Caín tomaba la misma actitud que tomó Job y hacía una comparación, y es que Job también era un hombre recto delante de no tanto delante del pueblo, sino delante de Dios, ¿verdad? Y se creía recto, perfecto. Pero ahí Dios tocó el corazón de Job, tocó la parte buena de Job. Y leemos todo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, vemos cómo Dios trató el corazón de Job, cómo Dios también trató su capacidad, sabiendo que nuestra propia capacidad muere porque viene de un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hoy el Señor nos muestra cuál es el camino del árbol de la vida y cuál es el camino del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Por eso dice, la actitud de Job se ve previamente en Caín, quien quería hacer todo bien. Job buscaba ser un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, si esto se hace según el árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios no puede complacerse, ¿verdad? Hoy el Señor teme de que alguno de nosotros, por nuestra capacidad humana, ¿verdad?, querramos complacer a Dios, y así no es. Dios nos muestra un camino, ¿verdad? Y el camino es conocer su suspiro, conocer, ¿verdad? Primero entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Y que el Espíritu comience a guiar. Hoy el Señor quiere, por medio de la obediencia, ¿verdad? Por medio de la palabra profética, por medio de estar cerca de la palabra, el Señor quiere que nos encaminemos a hacer su voluntad. No es por nuestra capacidad. Dice, el camino de Caín representa a aquellos que sirven a Dios religiosamente a su manera y no a la de Dios. Es decir, sirven según la carne. El Señor mostraba, ¿verdad?, que esta carne tiene una contaminación y ahí es donde entró Satanás, ¿verdad? Y muchas veces, sin darnos cuenta, Satanás, a veces hasta Dios permite que sirvamos de esa manera. Y como decía anteriormente, Dios nos da la luz por medio de este personaje Job, y es que dentro de nosotros hay muchas cosas que, ¿verdad?, que no permite que Dios trabaje en nosotros. Entonces, hoy sirvo a Dios y creo que estoy sirviéndole de la mejor manera, pero hoy Dios nos muestra que hay algo especial en nosotros y es la carne. Que si servimos según la carne no vamos a agradar a Dios. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Dice, y el resultado es tener envidia del verdadero pueblo de Dios que vive según el Espíritu, que sigue la dirección de la palabra de Dios. Siguiendo el camino de Caín, el hombre puede hacer todo religiosamente bien, pero al darse cuenta de que Dios se complace en él, sino en quienes siguen el principio de Abel, ¿verdad? Entonces hay un principio, ¿verdad?
Al darse cuenta Caín que era según el Salvador del mundo, porque cuando veíamos la historia que Dios maldijo a la tierra, Caín pensaba que el resultado era que él iba a hacer las cosas bien para Dios, pero vimos que el camino de Caín fue que, ¿verdad? Hizo un servicio conforme a la carne. Y hoy el Señor quiere que no sigamos este camino, sino que sigamos el principio de Abel, ¿verdad? El principio de Abel fue, ¿verdad? Que él obedeció y no hizo un servicio conforme a su manera, conforme a lo que él quería, sino que hizo un principio conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Dice, la Biblia afirma que las obras de Caín eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. Cuando afirma que Caín era el maligno, significa que tenía carga genética del maligno y vivía conforme a ella. Hoy el Señor nos quiere liberar de esta forma de servir. No solamente de una forma maligna, pecaminosa, sino religiosamente. Hoy el Señor nos quiere librar de la religión, de que hoy si no sirvo con el hermano estoy mal, o si sirvo con el hermano lo quiero hacer mejor, ¿verdad? Hoy el Señor nos quiere librar de eso. Esa fue la actitud que tomó Caín, de servir religiosamente. Hoy el Señor no quiere que sigamos esta genética, ni siquiera sigamos este modelo, sino que hoy el Señor quiere que sirvamos como Abel, ¿verdad? ¿Verdad? Conforme al corazón de Dios. Amén. Es probable que Eva dijera que Caín esperaba que él fuera la simiente de la mujer prometida por Dios. Por eso él se esforzó al máximo para complacer a Dios, conforme a su capacidad. Hoy el Señor, ¿verdad? Hoy queremos humillarnos delante del Señor, de que no somos capaces de agradar, ni de hacer su voluntad, ¿verdad? Conforme a nuestra propia carne, ni conforme a nuestra propia voluntad. Hoy el Señor quiere, ¿verdad? Que vayamos a la presencia del Señor, ¿verdad? Que vayamos a la presencia del Señor y que el Señor nos guíe por medio de la obediencia, por medio de la palabra profética, cuál hacer la voluntad del Señor. Dice, el maligno controló las acciones de Caín a través del árbol de la ciencia del bien y el mal, llevándolo a cometer el homicidio. El Evangelio de Juan afirma que quienes cometió homicidio no fue solo Caín, sino el diablo, ¿verdad? Entonces hoy el Señor afirma en Juan que nosotros dice, vosotros sois hijos del diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos de esa manera. Cometemos no solamente homicidio de muerte, sino de muerte espiritual en la iglesia. Y el Señor nos quiere librar de eso. Hoy el Señor quiere que tomemos un camino que es el camino, Señor, el camino de Abel, ¿verdad? ¿Verdad que dice el camino de Abel, quien verdad que no se esforzó por hacer la voluntad de sí mismo, sino que se esforzó por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y haciendo un servicio agradable a Dios. Hoy el Señor quiere que por medio de la iglesia, por medio de humillarnos, por medio de estar en la presencia de Dios, podamos hacer la voluntad de Dios sin nuestra capacidad, ¿verdad? Sino por medio del Espíritu. Amén. Hermanos, siguiendo con esta palabra, gracias al Señor, porque el Señor hoy nos viene a hablar, siguiendo con lo que nuestro hermano Ubi nos estaba hablando, amén. El Señor a través de nuestro hermano Ubi. Vamos a leer Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Hermano, realmente este versículo es tremendo. El Señor nos hablaba de que Abel realmente, él reconoció el pecado de sus padres. El Señor nos estaba hablando de eso. Él reconoció el pecado de sus padres, aún también él reconoció de que para ser limpiados de esos pecados había un solo medio, y era por el derramamiento de la sangre de un cordero. Pero hubo mucha diferencia con lo que nuestro hermano nos estaba compartiendo con Caín. Caín eso no lo entendió, pero Abel sí entendió eso. Y dice que cuando Abel entendió eso realmente, dice que él empezó a ¿qué? A criar ovejas. Él empezó a ser ese pastor. Pero lo hizo fue con ese motivo. Lo hizo con el motivo de ¿qué? De el derramamiento de sangre por medio de un cordero. ¿Para qué? Para el perdón de pecado. Amén. Y hermano, y el Señor seguía hablando de que Abel, esa ofrenda que dio al Señor fue algo justo. Y dice que fue el primer justo, aún antes que Abraham. Fue el primer justo de la tierra.
pero fue por algo muy precioso, hermano, por el derramamiento de sangre. Nosotros realmente necesitamos ver esto con mucha misericordia y con mucho amor. Hermano, no existía nada en la tierra por cual el hombre fuera justificado. Ese ejemplo que el Señor aún nos da, ¿verdad? Que ellos se vistieron de hojas de higuera. Hermano, eso hace mucha representación a las justificaciones y al el hombre querer encubrir el pecado. Pero dice que eso nada más dura una semana, dura poco tiempo. Hermano, pero cuando fue sacrificado el animal, dice que él se cubrió. Esa falla se cubrió. ¿Y por qué? También por el derramamiento de sangre. Señor Jesús. Hermano, y aquí el Señor nos mostraba de que ese acto que tuvo Abel da una representación nos da a nosotros una representación muy edificante. Hermano, y es que hoy nuestras obras humanas no nos justifican delante de Dios. Hoy no existe en la tierra, hermano, nada humano, nuestro esfuerzo, todo lo que hagamos, hermano, realmente para Dios no cuenta como justificación. Existe un solo medio y es por el derramamiento de sangre. Hoy nosotros, cuando usted comete un error, cuando usted peca delante del Señor, pero vamos a la comunión con el Señor y decimos, Señor, yo cometí este error. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Hermano, realmente somos justificados. Este es el único medio. Hermano, y en Filipenses, el Señor también nos estaba hablando. Aquí Pablo, Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermano, realmente hoy nosotros no podemos estar confiando en nuestra propia capacidad. Esto es algo supremamente peligroso. Y el Señor ya nos mostró eso en el pasaje en Génesis, cuando Caín intentó agradar a Dios con su ofrenda, pero dice que no fue aceptada. Pero ahí da una buena representación, hermanos, de que Caín en su fuerza humana, él hizo lo mejor, él dio lo mejor. Caín no dio lo peor, dio lo mejor de él, lo mejor de pero lo dio en su fuerza natural. Ahí está el problema. Lo que no hizo Abel lo dio, pero lo dio todo pensando en ¿qué? En que era el mismo Señor, en la ofrenda, Señor Jesús. Hermano, y aquí Pablo nos hablaba acerca de eso, de que, hermano, el momento de nuestro servicio tiene que ser un servicio primeramente santo y delante de Dios, hermano, tiene que ser aceptado. Esto también, la ofrenda no solamente se basa en asunto de diezmo, sí, eso es otro aspecto, pero aquí el Señor nos está hablando acerca del servicio al Señor. Hermano, realmente cuando a usted el Señor lo llama a servir, así sea cualquier servicio, hermano, hasta de lavar los baños, hermano, necesitamos hacer un servicio excelente, hermano, pero necesitamos hacer un servicio justo delante de Dios, que eso es lo primordial. Por eso aquí en Lucas, Señor Jesús, Lucas 18. Oh Señor Jesús, el Señor nos mostraba la parábola del fariseo y el publicano. Voy a leerla rápidamente. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como los justos y menospreciados, a los que otros dijo también esta parábola. 2 hombres hubieron en el templo. Oraba, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy yo como los otros a los hombres, no soy ladrón, injusto, adúltero, ni como los publicanos. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Dice aquí el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios se apropició a mi pecador. Señor Jesús. Hermano, esto realmente es algo muy precioso.
El Señor no quiere nada con personas altivas. Hoy el Señor quiere es con personas con corazón humillado. Hermano, si nosotros cometemos un error, necesitamos ir al Señor con un corazón humillado, hermano. Este hombre no alzaba ni los ojos. Dice que no alzaba ni los ojos por causa de la vergüenza que tenía. Hermano, pero fue justificado. Fue justificado este hombre. El Señor aquí nos está hablando de eso. Pero es porque por causa de su corazón. Hermano, no podemos hacer obras creyendo que todo lo estamos haciendo bien. De que somos justos, de que realmente yo no peco, yo no le robo, no le hago mal a nadie, no hago esto, no hago lo otro. Hermano, el Señor nos hablaba el día sábado de que todas esas cosas realmente para Dios no valen nada. Las cosas buenas para el Señor no valen nada, aunque nos esforcemos en nuestro servicio. Hermano, pero si hacemos todo confiando en el Señor, pero con un corazón dispuesto a servir al Señor, no por nuestra capacidad, sino dependiendo totalmente del Señor, hermano, nuestro servicio va a ser aceptado delante del Señor. Es un asunto de que nuestro servicio tiene que ser aceptado por el Señor. No es servir por servir. Hay que servir con excelencia, con lo mejor que tenemos, hermano, pero siendo aceptado por el Señor. Jesucristo es el Señor. Bien, aleluya, hermanos. Así como terminaba hablando nuestro hermano Camilo, no es servir por salir del paso, cierto, por cumplir, sino, hermano, es un servicio como el de Abel, un servicio en el Espíritu, un servicio para agradar a su Señor, como si fuera el mismo Señor quien lo presentara. Aleluya, gloria al Señor. Y el Señor lo terminaba hablando, hermano, esta semana en Génesis 4, versículo 6, decía: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Versículo 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel. Entonces, ven, hermanos, como el Señor compartía a través de los hermanos, Caín, él dependía de sí mismo. O sea, él cometía ese grave error, hermano, que él dependía de su carne. Él dependía de sí mismo. Él dijo: voy a labrar la tierra. Yo hice lo que Dios hizo, de labrar la tierra y todo esto, pero no lo hizo a la manera de Dios. Él confió en sí mismo, él confió en su carne, en su capacidad, como el Señor nos ha estado hablando a través de los hermanos. Entonces, hermano, es presentar un servicio en Dios, es presentar un servicio en el Espíritu, hermano, como si fuera el mismo Señor, aleluya, en nosotros. Entonces, él fue arrogante, decía allí, él fue altivo, fue arrogante, él no, hermanos, el Señor le hizo una advertencia a él con respecto a Abel. Cuando iba a cometer este homicidio, dice que el Señor le hizo una advertencia, una señal, que él iba a cometer este pecado. Entonces el Señor siempre toca la conciencia, él da una señal, ¿verdad? Da un aviso, y él despreció este aviso que el Señor le estaba dando, ¿verdad? Con respecto al homicidio de su hermano. Entonces, hermanos, aleluya, porque hoy nosotros, hermanos, tenemos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Hoy es el Señor quien gobierna hoy nuestras vidas, es el Señor quien nos habla. El Señor le habló a Caín, pero él hizo caso omiso a lo que el Señor le habló, a la advertencia que el Señor le habló. Entonces nosotros no podemos tener esa actitud delante del Señor. Y el Señor nos decía allí de que en Juan 8:44, para abreviar y ir adelantando y culminar, decía que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y él quiere que satisfagáis sus deseos. Entonces la personalificación del pecado es el mismo diablo, hermanos, es el mismo diablo. Entonces, cuando el hombre cayó, dice que el ADN del diablo entró en el hombre, ¿cierto? El hombre se ligó con el diablo. Pero el Señor decía allí de que cómo nosotros vencemos esto. Dice que cuando hay un arrepentimiento de parte nuestra. Hermanos, la única manera de podernos desligar, hermanos, de este ADN del diablo que entró en nosotros y nosotros no cumplir el deseo del diablo, hermano, es cuando hay un arrepentimiento. Aleluya, cuando nosotros no nos arrepentimos, inmediatamente usted se desliga, hermanos, de esto que el diablo
lo quiere inducir, en esto que el diablo lo quiere llevar a usted. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Y en Gálatas 5:19 el Señor nos mostraba los frutos de la carne. Porque Caín vivía en este árbol, él vivía en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, los pecados grotescos, el Señor dice allí, bueno, son los que son visibles, son los que se ven, ¿cierto? El Señor nos hablaba allí del adulterio, la fornicación, la avaricia, hermanos, decía allí que la lascivia, pero nos hablaba de algo allí, hermano, que se manifestó en Caín. Dice que celos, envidia, ira. Decía allí, hermanos, de que esto se manifestó en Caín. Entonces decía allí, hermanos, de que Caín le dio celos de su hermano, porque su ofrenda fue acepta de parte de Dios, porque su servicio era aprobado por Dios, era prosperado por Dios, era bendecido por Dios, y el de él no, porque él lo presentó, hermano, confiando en sí mismo, confiando en su carne, confiando en su capacidad. Entonces, ¿qué sintió allí, hermanos? ¿Qué sintió Caín? Él sintió celo. Entonces usted, hermano, si usted ve que usted se presenta celo, usted no puede dejar que esto continúe, este proceso, porque eso va a terminar en homicidio. En homicidio no es que usted literalmente, bueno, va a matar a su hermano de manera física, solamente con odiarlo. Como decía aquí Génesis 4, con ensañarse contra él, ¿verdad? De perseguir, de atacar, hermano, inmediatamente usted allí está cometiendo un homicidio con su hermano. Entonces, hermano, cuando usted sienta de que un servicio es aprobado por Dios a su hermano, que es bendecido, que es próspero, y usted siente este celo hacia él, si usted siente esta envidia hacia él, usted inmediatamente tiene que confesar delante del Señor. Usted tiene que decir, mira, Señor, yo siento este celo, esta envidia hacia mis hermanos. Inmediatamente usted tiene que arrepentirse delante del Señor, porque el servicio, hermano, es próspero, es aprobado por Dios. Usted tiene que arrepentirse para que allí usted se desligue, hermano, y no continúe el proceso y usted cometa un homicidio, que es odiar a su hermano, ensañarse contra su hermano, perseguir a su hermano, y todas estas manifestaciones de la naturaleza del diablo. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Y el Señor nos lleva a primera de Pedro 5:8. ¿Verdad? Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo, y hermano, vemos allí de que el león busca la presa más débil, la más frágil. Y si el diablo ve en usted celo, ve envidia, hermano, ve todas estas cosas, decía allí, entonces él lo va a ver a usted flaco, lo va a ver como una presa, y hermano, y lo va a devorar. El diablo lo va a devorar. Entonces, aleluya, hermanos, el camino es el arrepentimiento, aleluya, el camino es el arrepentimiento, el camino es el arrepentimiento, y se desliga del diablo, y se desliga del diablo, y se desliga del diablo. Hermano, el camino es el arrepentimiento. Cuando hay este celo, hermano, cuando hay esta envidia, ¿verdad?, hacia mi hermano, porque su servicio es aprobado, porque es acepto delante de Dios, el camino es el arrepentimiento. El Señor nos lleve cada día, hermanos, aleluya, a desligarnos de toda manifestación, hermanos, que cause ese ADN del diablo en cada uno de nosotros. Entonces, decía allí de que hermanos, el enemigo ataca es al más débil, al más frágil, el que tiene estas manifestaciones. Oh Señor Jesús, aleluya, gloria al Señor. Hermano, y en Santiago 1:13 decía allí de que esto es, el diablo da esto, la ambición, porque uno quiere mostrar su capacidad. Esto fue lo que pasó en Caín. Él quería mostrar que él era capaz, ¿verdad? Que él podía ser, hermano, agradar a Dios por sí mismo. Y hermano, y esto no es acepto, porque decía allí que esto nos lleva a una codicia. Y la codicia, hermano, produce la concupiscencia, ¿verdad? Oh Señor Jesús. Y decía allí, hermano, que si nosotros dejamos, hermano, aprobamos esto, hermano, este vivir en nosotros, esto nos va a conllevar a la muerte, ¿verdad? Nos va a conllevar al pecado, y el pecado, hermano, va a engendrar la muerte. Entonces, mira, hermano, estos 4 pasos que nosotros inmediatamente tenemos que arrepentirnos delante del Señor.
Usted no puede demostrar de que usted es capaz, que usted puede hacer por sí mismo, por su capacidad, hermano, porque esto lo va a llevar a una codicia. La codicia lo va a llevar a usted a la concupiscencia. La concupiscencia lo va a llevar al pecado. Y el pecado, hermano, va a engendrar la muerte. El resultado final va a ser la muerte, decía el Señor allí. Entonces vamos a continuar aquí en Génesis 4, hermano, ya para finalizar, 4:8. Entonces vemos allí de que Caín no trató esto, hermano, este celo con su hermano, y mire cómo finalizó esto. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando allá ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire, hermano, él se desarrolló este odio, hermano, en él, y esto terminó en el homicidio. Si esto no es tratado, termina en el homicidio. Decía allí, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, su hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dice ahí: ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante extranjero serás en la tierra. Entonces vemos allí, hermanos, de que esto culminó, hermano, porque Caín no trató ese ensaño contra su hermano, ¿verdad? Ese celo, esa envidia, porque su servicio fue aprobado. Hermano, vemos aquí unas cosas muy negativas. Él fue arrogante, él despreció la advertencia que Dios le hizo a él, a Caín. Sin embargo, el Señor en su misericordia dice que Caín dijo que el castigo de Dios había sido severo, ¿verdad? Dice que perdió la presencia de Dios, se volvió peregrino. Decía allí, ahí nació, hermano, una generación fuera de la presencia de Dios. Y Caín dijo que este castigo de parte de Dios era muy fuerte, era muy severo. Y el Señor en su misericordia dice que le guardó su vida, y dijo que el que se metiera con Caín, pues 7 veces sería castigado, decía el Señor allí. Hermanos, aleluya, hermanos, nosotros no somos de esa generación. Nosotros no somos de la generación, hermanos, del ADN del diablo. Nosotros somos del ADN de Dios, aleluya. Nosotros somos del ADN de Dios. Nosotros somos del ADN de Dios, que corre en nuestras venas, que corre en nuestras venas, que corre en nuestras venas. Hermanos, nosotros somos del ADN de Dios, aleluya, que hoy corre en nuestras venas. Hoy somos esos, hermanos, que hoy reconocemos nuestra condición pecadora, que reconocemos, nos humillamos delante de Dios, como hablaba nuestro hermano Camilo allí, que Abel reconoció, hermanos, su condición pecadora, ¿verdad? Él se humilló delante del Señor. Y esos son hoy, hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Esos son los que hoy van a establecer el reino del Señor en esta tierra. Gloria, hermano, gloria al Señor, porque hoy nosotros somos, hermanos, que dependemos del Espíritu. Hoy nosotros somos esos que andamos en el Espíritu para cumplir la voluntad de Dios. Aleluya, Jesucristo nuestro Señor, y que vivimos en la presencia del Señor. Continúa nuestro hermano Yuri con unos encargos importantísimos. 3 minuticos, aleluya. Señor Jesús, gloria al Señor por su palabra de vida, su palabra profética que viene de su boca por medio de su siervo, nuestro hermano Pedro, su apóstol, y nosotros como mensajeros del Señor aquí en la tierra, unidos al corazón de Dios, porque estamos unidos al corazón del apóstol. Dios, en su gran amor, misericordia y su gracia, cada día nos hace fieles para transmitir lo que el Señor está hablando a la iglesia, su palabra, para darnos esa dirección y para llevarnos a practicar. Tenemos el ADN del Señor hoy, y no solamente lo tenemos en nuestro espíritu, sino que cada día se desarrolla en todo nuestro ser, y la palabra de vida que Dios nos da todos los días infunde ese ADN del Señor cuando la tomo y lo obedezco. Dios no cuenta con los Caín. Caín tiene muchas cosas: pereza, negligencia, hacer cosas como a él le da la gana, presentar como él quiere, tantas cosas negativas, y envidia, rabia, no se deja corregir. Cuando el Señor lo corrigió, soberbio, altivo, fue hasta grosero con el Señor. ¿Sabe que ese Caín está en nosotros? No respetamos las autoridades, somos soberbios, altivos, defendemos al diablo que está en nosotros. Que Dios nos salve. Por eso cada día necesitamos más del Señor, más de su palabra. No sea abogado del diablo, más bien humíllese, diga: Señor Jesús, ayúdame, Señor, te necesito, soy pecador,
No sea como el publicano, diga, Señor, he cometido el error. Señor Jesús, hay soberbia en mí, hay altivez. Señor Jesús, pereza, he hecho las cosas tuyas a media, como a mí me da la gana, sin amor, sin nada. Es mejor confesar, soy un pecador, te necesito. Ayúdame, Señor, perdóname mis acciones, estas acciones que a ti no te agradan. Hacer las cosas para ti como si tú no tuvieras ningún valor, como si nada, no dándote el valor y la honra que tú mereces. Señor Jesús, que Dios nos ayude, hermanos, tomar ese camino de Abel, camino del ADN de Cristo que está en nosotros y está en la palabra, está en obedecer la palabra. Que Dios cada día derrame misericordia en nosotros y ese fuego en nuestro corazón nunca se apague. Amar al Señor sobre todas las cosas y servirle como Dios quiere, con todo la fuerza del amor del Señor en nosotros. No servirle por servir, no servir porque ya me mandaron, sino porque amo al Señor, quiero lo mejor para el Señor. Esos son los Abel que Dios necesita hoy, esos que invocan, que dependen del Señor y que aman su palabra y esa palabra actúa en ellos. Hermanos, este año comenzamos, gracias al Señor, unido a su palabra, que es lo más importante que nosotros tenemos. Todo pasará, ya pasaron las fiestas estas. La gente queda vacía, la gente queda enferma, los bolsillos vacíos, pero nosotros, por obediencia a la palabra, por humillarnos, creer a la palabra y practicarla, nuestro corazón se llenó más del Señor. Hay una esperanza viva, estamos apresurando la venida del Señor. Entonces mañana tenemos la reunión de la mesa, mañana 4 de enero, para todos los hermanos que estamos aquí en la ciudad. Muchos hermanos viajaron antes que el año terminara, viajaron inicio del año, pero todos los que estamos aquí vamos a estar unidos al Señor. Que Dios guarde y bendiga a los hermanos que salieron a su retiro, a sus paseos, los lleve con bien, los traiga con bien y que permanezcan en la presencia del Señor. Entonces mañana el Señor espera a toda la iglesia, todos los que vamos a estar aquí en la ciudad, para juntos disfrutar la primera reunión del año, la mesa del Señor, que es la fiesta más grande que existe en este universo. Amén. Venga con el corazón lleno de la palabra, lleno de amor, de alegría, de gozo, para edificarnos los unos a los otros y con las manos llenas, vamos a traer nuestros diezmos, ofrendas. Hermano, una fiesta para el Señor. Amén. Ninguno se presentará con las manos vacías. Señor Jesús. Y oración por los hermanos que viajaron, que van a viajar también, los que regresan, que Dios los guarde, los proteja y los traiga con bien. Amén. El 11 y 12 de enero, hermano, la otra semana, el domingo, vienen muchos hermanos de la región, van a estar con nosotros aquí en la reunión de la mesa. Vamos a disfrutar juntos al Señor, su palabra, la comunión de la vida y el mismo domingo nos vamos para la mina. Señor Jesús, a las 2 de la tarde, allá continuamos la fiesta porque hay comunión 11 y 12 de enero. Comienza en Valledupar domingo en la mañana y en la mina el domingo en la tarde y el lunes vamos a tener un agape muy lindo en la mina con todos los hermanos que puedan venir a la comunión. Entonces pasaje vale 30,000 pesos a la mina, participación vale 30,000 pesos. Amén. Señor nos bendiga y que este año, Señor, nos dé cada día más y más de su gracia para ser humillados, sirviéndole con amor. Y el amor, hermano, el amor es todo. El amor es todo. Señor Jesús, que Dios nos bendiga y guarde a todos los hermanos. Jesús es el Señor. O Senhor começou a devolver à igreja a palavra profética e especialmente com muito encargo no coração de promover a pregação do Evangelho do Reino em toda a terra habitada.